Muy buenas gente, nuevo tutorial de electricidad en el canal y esta vez vamos a ver cómo poner electricidad en nuestra base para las torretas y luces automáticas. Vamos a empezar con las torretas. Para empezar vamos a utilizar una batería grande y vamos a alimentar un total de 8 torretas por cada batería grande que tengamos en la base. Esta batería la vamos a alimentar con un molino de viento. Los paneles solares no son muy recomendables ya que si es de noche no generan energía, por tanto se apagan las torretas. Y también si el clima es malo no generan energía y se nos apagan las torretas. El molino lo podemos conseguir por 500 de chatarra en el campamento de bandoleros o aprenderlo en la mesa de trabajo nivel 2. Para empezar, los molinos los tenemos que colocar en una zona alta, cuanto más alta sea más energía va a generar, así que os recomiendo que lo pongáis en el tejado de vuestra base, hacéis una estructura así de pilares y lo eleváis como unas 10 alturas más o menos. Después, bueno, yo lo tengo aquí conectado directamente. Vamos a colocar siempre un interruptor porque en cualquier momento vamos a necesitar apagar las torretas, ya sea para autorizarse, rellenarlas de balas, lo que sea. Este interruptor lo recomiendo poner en la zona del armario. Vamos a coger un interruptor, en este caso yo he puesto uno inteligente, y vamos a conectarlos a estas ramificaciones, que es el aparatito este negro. Vamos a poner un total de 7, ¿vale? Para las 8 torretas. Vamos a ir conectándolas entre ellas. Una vez conectadas entre ellas vamos a asignar a cada una 10, ¿vale? Menos a esta última que como van dos torretas vamos a ponerle 20. Entonces le damos a la E y escribimos 10 en todas, menos en esta última que vamos a poner 20. Y ya el siguiente paso pues sería conectarlo a las torretas. Una vez que ya tenemos conectadas todas las torretas, antes de encenderlas os recuerdo que os tenéis que autorizar en las torretas y meterle un arma y munición. Yo voy a recomendaros que metáis una Python, que es un arma barata y que hace bastante daño. Una vez hecho todo esto, le damos al interruptor y ya tendríamos todas las torretas funcionando, como podéis ver. Estas, pues bueno, ya las dispondréis por vuestra base según el diseño que estéis utilizando. Como recomendación para las torretas externas os recomiendo poner un muro de celda o una valla alambrada, ya que con este objeto puesto no nos pueden tirar cohetes incendiarios y rompernos las torretas fácilmente. Tendrán que tirar cohetes normales primero para romper la valla y luego cohetes incendiarios para romper las torretas. Como podéis ver, el cohete incendiario no atraviesa. Como veis, solo han perdido 5 de vida. Bueno, en este caso 10, porque ya he tirado un par de veces para probar. Por último, vamos a ver el tema de las luces que os comenté al principio. Vamos a ver unas luces automáticas que se van a encender solo cuando sea de noche. Para ello vamos a necesitar una puerta lógica NOT, que es este switch azul que tenemos aquí, y un panel solar. Conectamos la batería al switch y después del switch a las luces. Conectamos por aquí. Vale, y una vez hecho esto, como podéis ver, funciona. Lo que vamos a hacer ahora es en la otra ranura que tiene aquí para bloquear, vamos a conectar el panel solar. Y entonces, mientras sea de día, las luces van a estar apagadas. Y cuando se haga de noche, se encenderán las luces. Os lo voy a demostrar cambiando el tiempo. Como podéis ver, se ha hecho de noche y las luces se han encendido. Y bueno gente, eso sería todo el vídeo. Si tenéis dudas de cómo funciona la electricidad en general en Rust, hice un vídeo sobre ello y os lo dejaré aquí arriba a la derecha. Y bueno, antes de irme, un agradecimiento especial a los miembros del canal. Gracias a Santi, Sebastián Soto, Chivaka, Juan M, LGMG, Lucatg y Yotachi. Gracias por haceros miembros del canal. Nos vemos en próximos vídeos.